Hola a todos, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Carla del Carpio Bando y soy profesora de tiempo completo en la Universidad de Colorado del Norte en Estados Unidos. El nombre de la ponencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy se titula La educación bilingüe, la herramienta o el arma para otorgarles o quitarles la voz a los niños indígenas en el sureste de México. La siguiente ponencia está basada en mi proyecto de investigación más reciente titulado Las consecuencias sociales y académicas de considerar o no considerar la lengua y la cultura del niño tzotzil en su proceso de aprendizaje en una escuela primaria bilingüe en Tentic, Chiapas, México, el cual es un proyecto que está financiado por el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Colorado del Norte, aquí en Estados Unidos. Impartir una educación de calidad es fundamental para el progreso de cualquier sociedad, ya que su propósito original es el de ser una herramienta valiosa que enriquezca al alumno a través de conocimientos que le permitan crecer de forma académica y personal, además de que debe desarrollar sus destrezas y habilidades para así contribuir a la sociedad a la que pertenece. Por otro lado, también vale la pena recordar que una educación de calidad respeta, preserva y promueve la lengua y la cultura del estudiante, ya que estos son elementos fundamentales en la vida de cualquier persona. Esto es posible a través de una verdadera educación intercultural bilingüe, ya que ésta busca mantener y promover la diversidad lingüística y cultural de la nación, además de contribuir a la creación de una sociedad armoniosa y también al mismo tiempo incluyente. Desafortunadamente, muchas veces la educación bilingüe, sobre todo la de tipo transicional, ha servido para asimilar a las minorías, a la sociedad dominante y al mismo tiempo a la lengua y a la cultura de dicha sociedad. Este ha sido el caso de diversas comunidades indígenas en México, país que es caracterizado por tener una población indígena bastante significativa, como bien lo indica Chacón. Los pueblos indígenas en dicha nación han sido víctimas de discriminación y de segregación, lo cual se ha logrado a través de una educación bilingüe de tipo sustractiva que ha empobrecido a la sociedad mexicana lingüística y culturalmente. Este tipo de educación ha provocado que muchos niños indígenas quieran huir de su lengua y de su cultura para así evitar la discriminación de la que han sido víctimas. Por otro lado, este tipo de educación ha afectado la personalidad, el autoestima y el comportamiento del niño, volviéndolo tímido, callado y aislado en el aula y en otras áreas de dicha institución. Quiero decir de la escuela. Lo anterior ha tenido un impacto en el desempeño académico del niño, al igual que en su comportamiento en el aula y en sus actitudes hacia la escuela y el sistema educativo. Desafortunadamente, este deseo de asimilar a los pueblos indígenas a la sociedad dominante y con ello forzarlos a abandonar sus lenguas y culturas no es un problema que haya existido o que exista solamente en América Latina, o específicamente en México. Es un problema que ha ocurrido y que todavía está ocurriendo en diferentes naciones. Y en un momentito voy a dar ejemplos de esto que acabo de mencionar. Comparto esto para contextualizar esta problemática a nivel internacional y mostrar así el trasfondo histórico, el cual ha afectado y continúa afectando a los niños indígenas en diferentes países. Es importante recordar que el pasado y sus efectos, que el pasado y el efecto de este pasado todavía continúa teniendo repercusiones en el tiempo de hoy, en el presente. Besant nos recuerda que la incapacidad de recordar el pasado puede afectar nuestra capacidad para pensar y actuar de manera razonable en el presente. Esto nos lleva o nos invita a una reflexión crítica. En la siguiente sección se describe la realidad
de destrucción que han vivido muchos niños indígenas en la escuela, donde la educación ha sido un arma para forzar a dichos niños a abandonar su lengua materna y su cultura. Esto con el fin de modernizarlos, como bien lo menciona Besant, y al mismo tiempo lo critica. Ejemplo de esta situación son los niños indígenas de México, de Canadá y también de Australia, lo cual muestra que, como mencioné hace unos minutos, es una problemática a nivel internacional, no solamente en América Latina o en la nación mexicana, sino en diferentes países. Los niños indígenas han sido discriminados y una de las armas que se han utilizado es la educación. El daño y la destrucción que el proceso educativo ha provocado en niños de pueblos originarios ha sido grave, ya que en lugar de unificar y curar las heridas del pasado, ha hecho esta herida aún más profunda y dolorosa. Razón que me ha motivado a investigar el diseño y la implementación de programas bilingües en español y en una lengua indígena, en el sureste mexicano. En algunos casos, la escuela y el sistema educativo han sido armas para oprimir, lastimar y destruir a comunidades indígenas. Ejemplo de ello fueron las escuelas residenciales, o mejor conocidas como residential schools en Canadá, y sus pueblos indígenas. Entre los años 1831 y 1969, dichas escuelas fueron dirigidas por el gobierno canadiense y la Iglesia Católica Anglicana y las Iglesias Unidas y Presbiterianas. Esta relación concluyó en 1969 cuando el gobierno de Canadá se hizo cargo del manejo de las escuelas residenciales y empezó a ceder el control a sus grupos indígenas, o a sus First Nations, como le llaman ellos. La última escuela residencial, llamada Gordon Indian Residential School, en Saskatchewan, cerró en el año de 1996 y con esta se concluyó el periodo de escuelas residenciales. Un objetivo principal en estas escuelas era la asimilación de los niños indígenas. De acuerdo con The Guardian, este periodo se conoce como la oscura historia de abuso de Canadá, ya que los niños fueron maltratados en estas instituciones donde por mucho tiempo el sistema educativo violentamente intentó la asimilación de estos pequeños. Al respecto, la Fundación Legacy of Hope explica que las escuelas residenciales existieron en casi todas las provincias y los territorios de Canadá. Dichas escuelas también existieron en forma de hostales y campamentos. Dentro de las instituciones con mayor duración se encuentra el Instituto Mohawk en Brantford, Ontario, la cual operó de 1831 a 1962. Asimismo, la Fundación Legacy of Hope explica que a las familias indígenas de Canadá se les quitaron a sus hijos con el propósito de llevarlos a esta escuela, la cual era dirigida por órdenes religiosos y el gobierno federal. Este tipo de escuela destruyó a familias enteras y violó los derechos lingüísticos y culturales de estos pequeños, entre otros muchos de sus derechos. The Guardian nos recuerda que la realidad de los niños fue una pesadilla, en la que a cada niño se le daba el nombre de perro y se les obligaba a comer verduras podridas. Fueron aproximadamente 150,000 los niños que asistieron a estas escuelas, donde sufrieron rechazo, vergüenza y abuso sexual, mental y físico, lo cual muestra que se les impidió vivir una infancia normal. Tristemente, el impacto de la terrible realidad que vivieron los niños indígenas canadienses continúa afectando a las generaciones de sobrevivientes, al igual que a sus familiares y al resto de la comunidad. Se dice pues de que son aproximadamente 80,000 los sobrevivientes de las escuelas residenciales y que estas personas siguen siendo afectadas y también han sido afectadas en diferentes aspectos de su vida, no solamente en las cuestiones educativas, sino también a nivel emocional. Es por ello que existen diferentes prácticas de sanación
y también de reconciliación. El dolor todavía está ahí, es por ello que se han llevado a cabo iniciativas de sanación en diferentes partes del país. Dentro de estas se encuentran los círculos compartidos o sharing circles, como le llaman en inglés, círculos de sanación, healing circles, y algunas otras prácticas o rituales que son característicos de las comunidades indígenas canadienses. Es importante también pues mencionar que de acuerdo con la Fundación Legacy of Hope, es importante preocuparse y tomar cartas en el asunto en cuanto a la necesidad que existe de sanar todo este dolor, estas heridas que provocaron las escuelas residenciales. Yo, de manera muy personal, tuve la oportunidad de convivir con estos niños, bueno, que ahora son adultos o ancianos, y se ve el dolor, que cuando hablan de sus experiencias, de todo aquello que vivieron en estas famosas escuelas residenciales, se nota el trauma que todavía tienen. Es por ello que el gobierno de Canadá ha implementado diferentes programas para de esta manera disminuir un poquito ese dolor y reconciliar a la nación canadiense. Con el objetivo de unificar a la sociedad, en Canadá han surgido diferentes proyectos. Dentro de ellos se encuentra la exhibición de arte titulada Where Are the Children? O ¿Dónde están los niños?, el cual se desarrolló en el 2001 con el objetivo de reconocer las experiencias de estos niños indígenas en las escuelas residenciales y el impacto que éstas tuvieron en estos pequeños. Se creó un registro público e histórico de este periodo de la historia canadiense con el fin de crear conciencia, promover entendimiento y educar con respecto a la historia y el legado de estas instituciones. A través de la documentación, de la concientización y la educación, se pretende promover el entendimiento y la reconciliación en la sociedad canadiense. Las escuelas residenciales en dicha nación son un ejemplo claro de cómo los niños indígenas han sido víctimas de la asimilación, de la discriminación, aislamiento y abuso físico, emocional y mental. Desafortunadamente esta realidad también fue conocida por los niños indígenas en Australia entre los años de 1910 y 1970. Es decir, de forma obligatoria, muchos padres de familia se quedaron sin sus hijos, ya que agencias del gobierno federal y estatal, al igual que misiones eclesiásticas, básicamente robaron a estos pequeños, a quienes se les conoce como The Stolen Children o The Stolen Generations, es decir, los niños robados o las generaciones robadas. Estos forcible removals, como le llaman ellos, o en español, traslados forzosos, estuvieron fundados en la idea errónea de que lo negro era inferior y de que lo blanco era superior, lo cual sugería que las comunidades indígenas australianas tenían que desaparecer a través de un proceso natural de eliminación. La otra alternativa, era la asimilación de estos grupos a la comunidad blanca. Los niños fueron forzados a adoptar la cultura dominante y a rechazar la propia. Lo mismo aplica a su lengua indígena. En documentos oficiales se hacía referencia a ellos como internos. Por otro lado, no contaban con ningún tipo de beneficio médico y muchos de ellos fueron dados en adopción a familias blancas, según lo afirma el gobierno de Australia. Además de que otros niños fueron enviados a instituciones donde el abuso y el rechazo siempre se hicieron presentes. Era común despojarlos de su pelo y de cualquier tipo de pertenencias, y a cada niño se le asignaba un número. Las condiciones en las que vivían eran totalmente controladas y era común castigarlos duramente, además de que pasaban frío, hambre y obviamente no recibían ningún tipo de afecto. Realidad que desarrolló en ellos depresión, ansiedad, estrés e intentos de suicidio. La educación que se les impartió, pues, fue deficiente y se les forzó a trabajar en actividades manuales o como sirvientes domésticos. Uno de los resultados de esta realidad tan cruel
fue que desarrollaron actitudes negativas tanto a su lengua, a su cultura, a su etnicidad en general. A muchos niños australianos se les hizo creer que sus padres habían fallecido o que simplemente habían sido abandonados. Nunca se les dio a conocer la verdad. Las consecuencias de estos traslados forzosos fueron graves tanto para el niño como para su familia. Muchos padres estuvieron devastados y nunca pudieron recuperarse de la pérdida de sus hijos. El resultado, pues, de los traslados forzosos fue un legado de pérdida, de dolor y de trauma, que continúa afectando a los que fueron víctimas de esta realidad y también a sus familiares. De acuerdo con Stanley, Thompson y Pocock, el trauma es una de las consecuencias más graves de estos famosos traslados forzosos, ya que es una barrera muy difícil de cambiar. Por otra parte, la oralidad de la cultura indígena fue interrumpida, resultando en la desaparición del conocimiento cultural de la comunidad, además de que muchos de los niños que fueron robados han repetido un ciclo trágico con sus propios hijos. Ahora voy a enfocar un poquito a la situación de los niños indígenas en México y el sistema educativo. Repito que el propósito de mencionar la realidad de los niños indígenas en Canadá y también de los niños indígenas en Australia es el demostrar que la problemática no solamente existe en una región en específico, sino ha sido una problemática a nivel internacional, donde la violación de los derechos lingüísticos y culturales y derechos humanos en general ha existido ahí, lo cual muestra la gravedad de la situación y de la necesidad que existe para mejorar el tipo de educación que se le otorga al niño indígena. La situación de las comunidades indígenas o pueblos originarios en México ha sido similar a la de los niños en Canadá o Australia, ya que sus derechos han sido violados, sobre todo por el tipo de educación que se les ha dado. El sistema educativo ha sido un arma para lastimar al niño del pueblo originario, al igual que a su familia. Chacón declara que México también es parte de la lista de países con una presencia bastante significativa de pueblos originarios, con aproximadamente 10 millones, lo cual representa entre el 12% y el 15% de la población mexicana. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, menciona que son alrededor de 6.228 los habitantes entre la edad de 5 años y más los que hablan una lengua indígena, lo que representa el 6.8% de la población dentro de este rango de edad. La historia de la nación mexicana muestra los problemas enfrentados por los pueblos originarios. Un ejemplo de ello es el periodo de la colonización, donde se dieron cambios dramáticos a varios aspectos de la vida de dichos pueblos. Riverger señala que una gran parte de las comunidades fueron reducidas y subyugadas por los invasores españoles. A pesar de esto, a pesar de que estas comunidades no contaban con armamento o con ningún tipo de poder económico, se resistieron a perder sus lenguas y tradiciones. Dichos pueblos han sido, tristemente, las comunidades indígenas han sido excluidos o excluidas. Las comunidades han sido excluidas de la sociedad. Sus derechos humanos han sido ignorados y se les han quitado sus pertenencias. Al respecto, Ramonet recalca que las comunidades indígenas han sido víctimas también de un genocidio silencioso, donde han sido olvidados por todos, donde se les ha obligado a ser invisibles, además de ser condenados a ver cómo sus lenguas y valores son lentamente destruidos. Realidad que también incluye a las nuevas generaciones, es decir, a los niños indígenas. La escuela ha sido uno de los lugares donde una educación intercultural pocas veces se ha impartido. Es por ello posible decir que muchas veces se ha olvidado el verdadero propósito de la escuela y de la educación, ya que en lugar de respetar y también de enriquecer al estudiante, han sido utilizadas para oprimir y deshumanizarlos.
deshumanizar al alumno. Efectivamente, la educación es una necesidad vital para cualquier niño. No obstante, esta puede ser usada para insultar y marginar al niño indígena y también a sus familiares. Uno de los primeros aspectos a mejorar es la forma en cómo es visto o percibido el niño indígena. Es decir, existen percepciones erróneas tales como el niño atrasado o el niño deficiente o el problema que hay que resolver. Estas ideas son definitivamente insultos que deben ser corregidos. Otro aspecto a mejorar es el hecho de que la lengua dominante, en este caso el español, sea usado para reemplazar la lengua minoritaria, como bien lo menciona De Jong. En otras palabras, la lengua que los niños aprendieron de los adultos de su comunidad es sustituida por la lengua mayoritaria. La escuela, pues, ha eliminado los sentimientos de identidad del niño y ha cultivado en él sentimientos de vergüenza a su lengua y cultura. Parte de la sociedad mestiza cree que la ignorancia y la falta de alfabetización son dos de las razones por las que las comunidades indígenas no progresan, pensando erróneamente que son ellos mismos, los pueblos indígenas, los que rechazan reconocer la importancia de la educación en su vida, lo cual no es verdad, y lo digo con fundamento en base a investigaciones que yo he realizado por más de 12 años. Ali Mankini indica que los niños indígenas se encuentran atrapados entre un pasado que no entienden y un futuro que no los acepta y que no les ofrece absolutamente nada. Dicha situación, que no tiene sentido, es una de las razones que a mí, de manera muy personal, me ha motivado a hacer investigaciones de tipo etnográficas, para explorar cómo funcionan los programas bilingües en español y en una lengua indígena en el sureste de México, con el propósito de así mejorar estos programas. Recordemos que el pasado caótico y de desastre de muchos indígenas no es un pasado, sino un presente que continúa afectando su vida y también su integridad, al igual que la integridad de sus familiares. Besant cita el trabajo de Mann para subrayar que la inhabilidad de recordar el pasado puede afectar aquello que hacemos en el presente, como lo mencioné al inicio de esta presentación. Es por ello importante recordar y reflexionar sobre el pasado para que así podamos tomar cartas en el asunto y mejorar lo que ocurre hoy en día. Olvidar la terrible realidad vivida por los niños indígenas en Canadá, en Australia y en México sería cerrar los ojos a la pesadilla de la que fueron víctimas. Al hacer esto, nos estancaríamos y no podríamos mejorar el tipo de educación que reciben los niños de hoy y aquellos de las próximas generaciones, lo cual conduciría nuevamente a la violación de sus derechos lingüísticos, culturales, entre otros. Con respecto a la escuela bilingüe, desde el año 2008, a través del proyecto titulado Los factores sociales, la preservación de la lengua y las actitudes hacia el español y el tzotzil en San Pedro Chenaló, Chiapas, el cual es un proyecto que yo diseñé y llevé a cabo, pude encontrar que hablantes de la lengua tzotzil tenían actitudes positivas hacia el castellano, mientras que actitudes positivas y también negativas acompañaban a la lengua indígena, en este caso a la lengua maya tzotzil. Dichas actitudes fueron el resultado de una educación bilingüe de tipo transicional, donde el objetivo no era necesariamente preservar y promover la lengua y la cultura del niño indígena, sino preservar y promover la lengua dominante, que en este caso es el castellano o el español, y la cultura del mestizo. Galván confirma que la educación no ha contribuido al respeto o a la difusión de la diversidad lingüística o cultural. Una de las críticas hacia este tipo de modelo educativo es que no ha sido fundado en el contexto del niño, sino más bien en la realidad de la sociedad dominante. Por ejemplo, los niños indígenas no se ven reflejados en el contenido de los materiales que utilizan en el aula, por ejemplo, en sus libros. Esto implica que el maestro en la escuela bilingüe tenga que adaptar los temas de acuerdo con la realidad de su estudiante.
Otra de las dificultades es que en las escuelas bilingües la lengua de instrucción es el español. En lugar de utilizar el español y la lengua indígena como medios de instrucción. Al respecto, Pachotto nos menciona que las lenguas indígenas han sido consideradas como de bajo prestigio. Por tal motivo son o han sido reducidas a la oralidad comunicativa en el contexto de la comunidad y también en el contexto de la familia, es decir, en espacios informales o de familiaridad. Por lo contrario, los espacios sociales más amplios son ocupados por la lengua dominante. En el contexto de México, las lenguas indígenas han sido asociadas con la población e identidades desfavorecidas, lo que ha provocado que algunos hablantes de lenguas indígenas prefieran marcar distancia de su propia lengua y cultura, para así adoptar las dominantes, como bien lo menciona Doria. Y dicha práctica ha sido reforzada en la escuela. Esta situación histórica continúa repitiéndose en algunas escuelas bilingües de hoy, porque está basada en un modelo transicional en el cual el objetivo principal es la asimilación. Por dicha razón, al niño se le enseña en una lengua que no necesariamente comprende o domina, práctica que no tiene ningún tipo de sentido pedagógico, ya que elimina la posibilidad de un aprendizaje significativo, además de que viola los derechos del niño, lo margina y lo oprime. Como bien lo menciono en uno de mis artículos que está en proceso de publicación, vale la pena mencionar que una educación que ignora el bagaje lingüístico y cultural del niño lo empuja al aislamiento, la desmotivación y también a la alienación, además de que se le quita la voz en el salón de clase. Hornberger encontró que dentro de las razones que causan la timidez y la reticencia en los niños está el hecho que se les educa en una lengua que no comprenden, una lengua que no dominan. Por lo tanto, lo que pasa es que los niños que usualmente son extrovertidos, que hablan, que brincan, que saltan, aquellos niños que les gusta participar, cuando llegan al salón de clase y se les habla en una lengua que no entienden, que no comprenden, y se espera que respondan en esta, el resultado es de que el niño se vuelve introvertido, tímido y se aísla. Es decir, tiene repercusiones negativas en el comportamiento del niño. Y Hornberger nos menciona el ejemplo de Basilia, una niña indígena en Perú, la cual vivió esta realidad. En la escuela era una persona introvertida, pero regresando a la casa se volvía una niña extrovertida, que hablaba, que cantaba, porque ahí, en ese espacio, se le hablaba en su lengua materna y tenía esa libertad de hablar en la lengua con la que ella se identificaba. A través de esta situación me empecé a cuestionar y empecé a reflexionar en cuanto al número de niños que viven esta realidad en la escuela. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas Basilias y Basilios existen hoy en el salón de clases? ¿Cuántos niños indígenas se sienten reprimidos y mudos al no poder comunicarse en la lengua que dominan y con la que se identifican? Además de que se les enseña en una lengua que no dominan. Realidad que invita más bien a la reflexión crítica sobre el verdadero propósito de la educación bilingüe y de la educación en general. Cullen enfatiza que la escuela debe ser pensada como el lugar de habilidades y conocimientos, como el espacio donde el conocimiento se produce a través de la enseñanza y del aprendizaje. La escuela debe ser el lugar, ese espacio donde el niño o el estudiante en general se sienta aceptado, respetado y honrado por quién es y por la riqueza lingüística y cultural que trae consigo, los cuales son elementos fundamentales en su propia historia. Por medio de la creación e implementación de una verdadera educación intercultural bilingüe, podría lograrse dicho objetivo. Una educación que considere principios que conduzcan a tomar decisiones educativas a nivel local y que también informen de cómo poder usar tanto la lengua indígena y el español en este caso, como lenguas de instrucción.
Es necesario poner en práctica los principios que tienen como objetivo lograr la igualdad educativa. Por ejemplo, el principio para afirmar las identidades de los estudiantes, el principio para alcanzar un bilingüismo o multilingüismo aditivo y el principio de integración, los cuales son propuestos por De Jong. Por medio de estos principios se busca que el docente tenga un rol activo en prácticas educativas, que sean apropiadas o adecuadas a la realidad de los estudiantes. Asimismo, es importante la segunda lengua para así promover un bilingüismo aditivo donde los niños aprendan a leer y a escribir en los dos idiomas. También es necesario que los instrumentos que se utilicen en la escuela, los instrumentos de evaluación, estén escritos en los dos idiomas, no solamente en el español, que es la lengua dominante. De esta manera, la prueba, el examen o los ejercicios que se utilicen para ver el rendimiento académico del niño serían en realidad justos. Y la información que podríamos obtener sería más válida y confiable. A través del uso de prácticas educativas que respondan a la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes, se puede, pues, afirmar su identidad. Por otro lado, como lo mencionan Worthman, Murillo y Hamann, es fundamental que los padres de familia tengan una participación activa en la educación de sus hijos, lo cual requiere establecer el puente, entre la casa y la escuela. Erróneamente, en múltiples ocasiones se ha considerado que el conocimiento de dichos padres es innecesario o irrelevante para informar o enriquecer la educación de sus niños. Por lo tanto, por ejemplo, en juntas en la escuela, solamente se les informa sobre el desempeño de sus hijos, en lugar de darles una voz y solicitar su opinión o colaboración en lo que sucede en la escuela y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para poder mejorar la educación bilingüe es necesario eliminar un bilingüismo sustractivo, en el cual la lengua materna del alumno es solamente una herramienta temporal que se utiliza para facilitar y hacer más rápida la transición al conocimiento, al dominio y uso de la lengua oficial y de la cultura hegemónica. Este modelo representa un modelo de bilingüismo sustractivo que relega a la lengua materna la categoría de lengua puente, donde la cultura se incluye curricularmente en términos de folclore, si bien no así la cosmovisión o los saberes y creencias diferenciados, lo cual menciona Fajardo. Un verdadero programa bilingüe tiene como objetivo respetar, desarrollar y difundir la lengua y la cultura del alumno, y así respetar los derechos que tiene de recibir una educación que lo dignifique y que también al mismo tiempo lo respete. En el caso de los niños indígenas, es fundamental recordar que la infancia es una de las etapas más significativas en la vida de cualquier persona. Es por ello que lo que le sucede en esta etapa tiene un efecto importante en su futuro. Por tal motivo, si el sistema educativo y las escuelas han hecho que los niños indígenas se vuelvan tímidos y se aíslen, es decir, han afectado su personalidad y su comportamiento, también hay que transformar a los mismos agentes para que en lugar de perjudicar a estos pequeños, los beneficie. O sea, que la escuela y el sistema educativo, de ser armas, se transformen en herramientas útiles, poderosas, que ayuden en el rendimiento académico de estos niños, que ayude a unir a la sociedad mestiza con la sociedad indígena, que sean herramientas que en realidad promuevan un bilingüismo aditivo, que promuevan la riqueza lingüística y cultural que traen estos pequeños. En otras palabras, la educación y la escuela, como lo acabo de mencionar, en lugar de ser armas, deben convertirse en herramientas poderosas que faciliten un aprendizaje significativo y que promuevan la lengua y cultura de los niños indígenas. De esta manera, recibirían una educación digna y de calidad, que disminuiría las posibilidades de que la desmotivación, la timidez, la marginación y la segregación se apoderen de estos pequeños y también de la escuela.
muchísimas gracias por su tiempo y atención. Espero que la información que acabo de compartir con ustedes les sea útil, y por cualquier cosa quedo a su disposición. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir resultados. Bueno, esta ponencia está basada en 3 proyectos de investigación que he tenido, como mencioné, casi al inicio de esta ponencia. He enfocado los ojos de la investigación, mi vida académica, en niños indígenas y el tipo de educación que reciben, con el propósito de mejorar. Tienen este derecho de recibir una educación de calidad, y es a través de mi trabajo etnográfico que intento contribuir a alcanzar este propósito. Muchas gracias.